Mateo 14, 23. Una lectura en el nombre de Jesús. Dice así: después de ir a la multitud, subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Señor Jesús, Padre amado, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, por este culto, porque nos permite, Señor, llegar a tu altar, Señor, a entregarte nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, a poder recibir de tu palabra. Señor, te pido que uses mi vida, Señor, te pido que uses mi mente, mi boca, Señor, mis labios, mi corazón. No quiero traer una palabra de hombre, Señor, quiero traer la palabra del cielo, Señor, que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que canalices por mí tu palabra para que el pueblo, Señor, reciba el mensaje del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos haciendo, mi hermano. Yo leía estos versos y si ustedes, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Si ustedes ven un poquito más atrás, esto viene de la alimentación de los animales, los panes y peces. Y me llamaba la atención algunas cosas, ¿no? Lo primero que me llama la atención, cuando el Señor les dice, en el versículo 22 dice: enseguida hizo que los discípulos subieron a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y yo pensaba en Pedro. Pensaba que más adelante ellos se encontraron con una tormenta en la barca, ¿no? Una tormenta que azotaba con grandes olas, con viento, que el viento les era contrario. Y yo pensaba en Pedro. Pedro era un hombre de mar, ¿no? Él era pescador. Y me preguntaba si Pedro no podía, por oficio, interpretar que probablemente más adelante se toque con una tormenta. Amén. Y él podía haberle dicho: Señor, ¿por qué mejor no nos quedamos acá? Porque va a haber una tormenta y nos aguantamos acá y a la mañana arrancamos. Pero no. Cuando el Señor dijo a los discípulos que subieran a la barca y que los fueran del otro lado, los discípulos subieron a la barca, tomaron los remos y remaron. Remaron mucho. Usted sabe, hermano, que yo me puse a investigar dónde estaban y a dónde iban. Ellos estaban en la ciudad de Betsaida, ¿no? Costa nordeste del mar de Galilea, que no es un mar, es un lago. Lo llaman así por las dimensiones. Ellos estaban ahí y tenían que ir a Genesaret, que era la costa noroeste. Hay exactamente 12 kilómetros de remo. 12 kilómetros, ¿cuánto puede llegar a tardar? Me preguntaba, ¿no? Me imagino a 12 remos, no sé, 3 horas, 4, quizás. Entonces leía y me encuentro que antes de caer la noche, el Señor los manda a que vayan del otro lado. Amén. Y él se retira a orar. Y los discípulos, en obediencia, empiezan a remar, y en el medio se encuentran con la tormenta, con el viento que les era contrario, pero ellos remaban, y el viento los tiraba para atrás, pero ellos remaban. Los tiraban para atrás y ellos remaban. Y yo me preguntaba, más bien me recriminaba a mí mismo cuántas veces me toco con el viento que es contrario y me doy por vencido, me vuelvo para atrás, espero a que pase la tormenta en lugar de remar. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Acá pasó algo tremendo, algo glorioso. Si ellos hubieran dejado de remar, si ellos hubieran vuelto para atrás, ciertamente no hubieran visto a Cristo caminar sobre las aguas. No hubieran visto al Creador de la vida caminar sobre las
hermano que nos ha dado tantos mensajes durante tantos años, que nos ministra durante tanto tiempo. Ellos tomaron los remos y remaron. Amén. Dice la Biblia que en la cuarta vigilia, el Señor Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es la cuarta vigilia? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Y suponiendo que ellos habían partido a las 20 horas, más o menos, ellos habían estado remando casi 10 horas en obediencia al Señor. Casi 10 horas remando en obediencia al Señor. Hermano, cuando Dios le dice a usted, Ezequiel, hace tal cosa, por más que el viento te sea contrario, por más que el viento esté contra vos, remá. Hermano, si Dios te pide, Abraham, anda a predicar a tal lugar y el trabajo te exige que en esas horas vos estés trabajando, Abraham, remá. Remá porque a todos aquellos que decidimos poner nuestra vida al servicio del Señor, el viento nos es contrario. Acostumbrémonos nos es contrario, porque el enemigo no está contento con nosotros. El enemigo no está contento con nosotros. Y mientras usted tome el remo y reme, el enemigo se va a presentar en forma de tormenta y de viento contrario en su vida, de la forma que sea. Usted puede tener problemas de dinero, en su familia, en sus finanzas, como sea. El viento le será contrario, pero usted reme porque ciertamente verá aquello que Entonces, seguía leyendo y veía que los discípulos un poco se alborotaron cuando vieron al Señor, pero el Señor les dijo, calma, tranquilo, soy yo. Y Pedro dijo algo que me llamó la atención. Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya a ti. Entonces, el Señor le dice, ven. Amén. Ven. El Señor le da una orden. Pedro le pide al Señor que mande que él pueda caminar sobre las aguas. No que lo llame. No le dice, Señor, llámame. Dice, Señor, manda a que yo pueda ir a ti. Y cuando el Señor le dice, ven, Pedro tiene el acto de fe más grande que yo pueda ver dentro de las Escrituras por un ser humano. Saca su pie de la barca y lo pone sobre las aguas. Y adivine qué pasó. Usted sabe qué pasó. Porque Pedro estaba debajo de la protección de aquel que lo mandó, de aquel que lo llamó. Hermano, cuando el Señor te llame, saca tu pie de la barca y camina. El Señor no va a permitir que te hundas. Ahora, un poquito más adelante, en esta historia, me encuentro con que Pedro comete un error grave que todos cometemos alguna vez. Dice que Pedro miró a su alrededor y vio la tormenta y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y apenas empezó a hundirse, dijo, Señor, sálvame. El Señor extendió su mano y lo levantó. Bueno, Pedro hizo algo que yo tardé mucho en hacer. Decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Usted sabe, hermano, yo le quiero contar algo. Hace muchos años, cuando yo tenía la edad de mi hijo Paulo, 17 años, para la gloria de Dios, acá todos recordamos el mensaje que dio nuestro pastor sobre las muchas aguas. Usted sabe que las muchas aguas representan al mundo, ¿verdad? Hace muchos años, para
para la gloria del Señor, cuando yo tenía la edad de mi hijo, yo caminaba sobre las aguas con mi Señor. Yo me levantaba por la mañana pensando que si hoy había culto, que si hoy había alguna actividad, venía a la iglesia y de la iglesia me iba a casa y me iba pensando que si mañana había una actividad. Y tenía muchos problemas, mi hermano, muchos problemas y muchas necesidades había en mi casa. Pero yo caminaba sobre las aguas con mi Señor, pero ¿sabe? Aparté la vista de mi Dios. Y cuando yo aparté la vista de mi Dios empecé a hundirme. Pero cometí un error mucho más grave que apartar la vista de mi Dios. No pedí su auxilio, no pedí su socorro. Y por no pedir su socorro pasaron 25 años mientras yo me ahogaba en el mundo. El mundo entró por mis ojos, entró por mis oídos, entró por mi boca, por mi nariz. El mundo me dominó, el mundo me sometió y el enemigo hizo de mí lo que quiso. 25 años después lo digo siempre y lo voy a decir hasta el día que el Señor decida que sea mi último día. Gracias a las oraciones de mi madre, 25 años después, yo entré por esta puerta y a mitad del pasillo, por buscar el más o menos, caí de rodillas y dije, Señor, sálvame, sálvame porque no puedo más. Yo fumaba cigarrillos, fumaba tabaco. El tabaco mandó a mi papá. El tabaco se lo llevó a mi papá a la edad de 56 años, un hombre joven y fuerte. El tabaco se lo llevó y yo fumaba. Y me sentía tan mal. En mi cuerpo me sentía tan mal. Y yo no podía dejarlo. No podía dejarlo. Había hecho mis intentos y me compré los chicles y fui a un médico de mi obra social y no podía. No podía, era imposible para mí. Entonces ese día yo le dije, Señor, llévate esto porque esta cosa me va a matar. Y yo no quiero morir por esto porque yo quiero servirte, Señor, quiero servirte en tu obra. ¿Y sabe lo que pasó, mi hermano? ¿Sabe lo que pasó? Nunca más yo pude tocar un cigarrillo. Incluso este sábado me junté con unos amigos que no son cristianos, que conocen pero no son cristianos y me decían, ojalá tuviera yo la fuerza de voluntad que tenemos. Yo no tuve fuerza de voluntad, mi hermano, yo lo dije, incluso un poquito dudando de que no me vayan a tomar por loco. Y dije, Señor, yo no tuve fuerza de voluntad. ¿Querés dejar el cigarrillo? Te invito, el miércoles y el domingo vení y entregáselo al Señor acá en el altar y te aseguro que nunca más vas a tocar el cigarrillo. Entregáselo al Señor. Tenés un problema, mi hermano, entregáselo al Señor, vení acá, al altar, entregale tus problemas al Señor y te aseguro, mi hermano, te aseguro que vas a caminar sobre las aguas, no importa cuál sea tu problema. Porque hay una sola forma en la que vos podés moverte sobre el mundo. Una sola forma en la que vos podés moverte con seguridad sobre las aguas de tus problemas. Dice en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, dice que el Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. El Espíritu de Dios desde el principio y hasta el fin de los días se puede mover sobre las aguas. ¿Tenés problemas? El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. El Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu que habita en vos, el Espíritu Santo de Dios es el único que puede sostenerte sobre las aguas para que el mundo no te someta, para que no te ahogues. Es el único, el Espíritu Santo de Dios es el que puede sostenerte sobre las aguas. Hermanos, le pido que se ponga de pie. Hasta aquí ha sido el mensaje. Gloria al Señor por siempre. Hermanos, mientras cantamos una adoración, yo quiero hacer una invitación. ¿Sabe? En esta casa tenemos dos pastores que estarán siempre dispuestos a orar por ustedes, a imponer sus manos
Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Y realmente yo creo que mi pastor René, que ha trabajado 25 años para que yo tenga un lugar donde volver. Yo creo que mi pastor René es un hombre justo. Yo creo que mi pastor Virgilio es un hombre justo. Yo creo que los ministros en este lugar son pastores, son hombres justos. Y los ministros de este lugar pueden orar por usted hoy y entregue hoy sus problemas al Señor. Y le aseguro, mi hermano, que usted caminará sobre las aguas. Quiere vencer su problema, quiere vencer su necesidad, quiere vencer lo que a usted lo está agobiando.